¿Qué iPhone comprar? En este video te comentaré sobre los mejores celulares Apple para iniciar este 2024. Revisaremos algunas de las opciones más destacadas y discutiremos cuál podría ser la mejor opción para ti. Así que sigue viendo este video para descubrir qué iPhone deberías considerar en tu próxima compra. Bienvenido a Mobile World y comencemos. iPhone 12, una buena opción si lo encuentras aproximadamente a $530. Este modelo cuenta con una pantalla OLED de 6.1 pulgadas, la cual te brindará una buena calidad en el contenido que visualizarás y comodidad si no te gustan los teléfonos de tamaño grande. En cuanto al apartado fotográfico, su lente principal, gran angular y frontal son de 12 megapíxeles cada uno, los cuales brindan todavía buenos detalles en las fotografías debido a su correcto manejo de contrastes y equilibrio de luces y sombras. Ya hablando de su rendimiento, le da potencia el Apple A14 Bionic, el cual te otorgará un desempeño decente en tu día a día. Por otro lado, respecto a su almacenamiento, es posible encontrarlo en una versión de 64 GB, y esta puede ser la más económica, pero si eliges comprar este celular, te recomiendo la versión de 128. Créeme, actualmente los 64 GB pueden quedarse muy cortos para tus actividades. iPhone 13. Así como te mencioné en mi video de los mejores Samsung, que el A34 es el Samsung más balanceado de su gama, este modelo es lo mismo pero para Apple, y si bien tiene un precio de $800 respecto al modelo anterior, además de mejorar los apartados de pantalla y diseño, destaca su mejora en el HDR y la estabilización, volviéndolo ideal si buscas un celular de la marca Apple para incursionar en las redes sociales o como creador de contenido. Y bueno, hablando de características un poco más duras, su pantalla es OLED de 6.1 pulgadas, la cual te brindará una buena calidad al visualizar contenidos. Asimismo, su lente principal, gran angular y frontal son de 12 megapíxeles y le brinda potencia el Apple A15 Bionic, quien te otorgará un buen desempeño en tu día a día y los videojuegos. iPhone 15 Pro Max. Desde ya te pido disculpas si te generé algo de ruido al realizar un salto tan grande desde el iPhone 13 hasta el iPhone 15 Pro Max, pero es imposible no recomendar este celular, el cual actualmente es lo más top de Apple. Eso sí, no te recomiendo endeudarte para comprar este dispositivo, a no ser que lo veas de forma profesional, debido a que si tienes un negocio digital o eres un creador de contenidos, el apartado de fotografía y video darán un gran plus a aquello que quieres mostrar, vender o compartir, ya que además de ofrecerte una gran calidad en lo que captan sus lentes, cuenta con una estabilización excelente para la grabación de videos. Y bueno, si tienes el presupuesto, no solo queda ahí. Otra novedosa característica que tiene es la oportunidad de jugar títulos AAA como Resident Evil, lo cual lo admito, es una característica pomposa para presumir a tus amigos. Fuera de esto, tiene un llamativo diseño, una pantalla que te brinda muy buenos detalles y movimientos fluidos, y la conexión USB tipo C, que añade la compatibilidad con accesorios externos que utilicen este puerto. Y antes de continuar, ¿qué otros modelos recomendarías? Los comentarios son todo tuyos, así que deja tu opinión que la estaré leyendo. Entonces, ¿cuál deberías comprar? En resumen, si tienes un bajo presupuesto, el iPhone 12. Si quieres un celular más balanceado y a un precio acorde para ser un celular de la marca Apple, el iPhone 13. Y si tienes un presupuesto elevado o quieres brindar una muy buena calidad en fotografía y videos para tus clientes o audiencia, el iPhone 15 Pro Max. Sin embargo, si ninguna de estas opciones consideras que se ajustan a tus necesidades, te dejo estos dos videos. En uno te comento mi opinión sobre el iPhone 11, el teléfono más económico actualmente de Apple, y si vale la pena comprarlo o no, mientras que en el otro, algunas otras alternativas de iPhone que quizás deberías considerar en tu próxima compra. Así que si quieres conocer más sobre otros modelos que se ajusten a ti, anda a verlos y deja tu comentario para saber qué vienes de este contenido. Allí nos vemos.